Suscríbete al canal para seguir historias intensas, realistas y llenas de giros como esta. Cada semana hay nuevas historias que te cautivarán de principio a fin. Deja tu comentario diciendo lo que pensaban de la historia. ¿Desde dónde estás mirando? El sol del norte de México no pidió permiso para quemar. Se impuso sobre la tierra agrietada, sobre los cactus inmóviles y sobre el hombre que había cabalgado solo durante décadas. Don Ignacio Valverde era conocido en 3 estados como un próspero vaquero, dueño de tierras aparentemente infinitas, incontables rebaños y suficiente dinero para comprar ciudades enteras. Sin embargo, siempre se le veía solo, sin esposa, sin hijos, sin heredero visible, solo su caballo, su sombrero desgastado y el silencio. Esa mañana el desierto parecía diferente, no por el viento, que traía el mismo polvo seco de siempre, sino por una presencia inesperada al borde del camino de tierra que atravesaba su finca. Una figura pequeña, arrodillada, casi engullida por la inmensidad. Ignacio tiró de las riendas instintivamente, no por bondad. Ese tramo de camino solía estar deshabitado. Cuando lo había, solía ser un problema. La mujer levantó lentamente la cara. El polvo se le pegaba a la piel. Vestía ropa sencilla, con un pañuelo cubriendo parte de su cabello. No parecía pedir ayuda, ni huir. Simplemente estaba allí, como si el desierto la hubiera escupido tras cansarse de ella. Ignacio desmontó con cautela. Tenía la mano cerca de la pistolera, la vista preparada para evaluar el peligro. No había señales de emboscada, ni rastros recientes de otros caballos. Aún así, el desierto le había enseñado que el silencio también podía matar. Se levantó con dificultad, cojeaba levemente. Su mirada era demasiado fija para alguien abandonado. No había lágrimas, ni desesperación evidente, solo cansancio y algo más difícil de nombrar, una dignidad herida pero intacta. Ignacio no le preguntó su nombre, no le preguntó de dónde venía, simplemente señaló el caballo e hizo un gesto breve y brusco. Así era como resolvía las cosas, acciones antes que palabras. Ella dudó un segundo, luego aceptó. Montó con esfuerzo, sentada detrás de él, manteniendo una distancia respetuosa. El viaje a la granja transcurrió en silencio. El polvo se alzaba tras ellos como un rastro de un pasado imborrable. Ignacio sintió el peso de su presencia sin necesidad de mirar. No era molesto, era extraño, como una puerta abierta en una casa cerrada durante años. La hacienda Valverde siempre contrastaba marcadamente con el desierto. Altos muros, madera oscura, hombres trabajando en un silencio casi reverente. Cuando el patrón llegaba con una desconocida, los peones intercambiaban miradas fugaces, pero nadie se atrevía a preguntar nada. Ignacio no daba explicaciones, nunca lo hacía. Ordenó que se preparara una habitación sencilla cerca de la cocina. Nada lujoso ni indigno. La mujer observaba todo con silenciosa atención. No parecía asombrada por la riqueza, ni intimidada. Esto intrigó a Ignacio más que cualquier pregunta. En los días siguientes se quedó. No pidió nada, no contó su historia. Empezó a ayudar en todo lo que pudo. Primero en la cocina, luego lavando la ropa, luego organizando pequeños detalles que nadie entendía, pero que todos sentían. La casa, antes grande y fría, empezó a cambiar de ritmo. Las comidas empezaron a tener horarios más humanos. El silencio dejó de ser pesado y se volvió cómodo. Ignacio observaba desde lejos, siempre a distancia. No era hombre de acercamientos fáciles. El pasado le había enseñado que los vínculos tenían un alto precio. Aún así, algo en esa mujer removía estructuras que él consideraba muertas. No era deseo inmediato ni simple compasión, era reconocimiento. Como si ambos llevaran cicatrices que no necesitaban ser exhibidas. El antagonismo no provenía de ella, sino del mundo que la rodeaba. La presencia de la mujer empezó a causar inquietud.
Los capataces mayores murmuraron. En tierras donde todo tenía dueño, una mujer de origen desconocido era una amenaza. En el norte de México, las historias mal contadas terminaban en derramamiento de sangre. Ignacio sentía que la presión aumentaba. Sabía que su decisión impulsiva, recogerlo sin saber su destino, estaba empezando a pasarle factura. Por primera vez en años, su silenciosa autoridad se veía cuestionada no por la fuerza, sino por la incertidumbre. Y aún así no la envió lejos, porque sin darse cuenta, la soledad que él llamaba una elección comenzaba a revelarse como una prisión. Y esa mujer, sin prometer nada, sin pedir nada, ya había comenzado una transformación que él no sabía si quería ni si podía detener. El desierto observaba, pacientemente, como siempre. La Hacienda Valverde funcionaba como un pequeño mundo aislado del resto de México. Aunque oficialmente se encontraba dentro de los límites de Coahuila, para quienes vivían allí, las leyes del Estado parecían distantes. Lo que importaba era la palabra de Ignacio Valverde. No gritaba órdenes ni pronunciaba discursos. Caminaba entre los hombres, observaba y todo encajaba. Era respetado no solo por su riqueza, sino también por su previsibilidad. Ignacio nunca cambiaba de opinión sin razón. La mujer, que solo más tarde revelaría su nombre, era... Lucía se dio cuenta de esto rápidamente. Entendía las jerarquías porque venía de un lugar donde equivocarse salía caro. Incluso sin conocer las reglas escritas de esa granja, aprendió los gestos, los silencios, los horarios. Nunca cruzaba el patio principal sin una razón. Nunca miraba a los capataces a los ojos demasiado tiempo, no por miedo, sino por inteligencia. Poco a poco, Lucía empezó a ocupar espacios invisibles. Era quien le recordaba a la cocinera que reservara comida para los peones que regresaban tarde. Cosía discretamente la ropa rota de los hombres sin cobrarles nada. Se dio cuenta de que el viejo capataz, Mateo, cojeaba más en los días fríos y empezó a dejar un banco cerca del corral. Pequeños gestos, casi imperceptibles, pero que alteraban el ambiente de la granja. Ignacio observaba todo sin intervenir. Conocía a Mateo desde hacía 30 años. Nunca había oído hablar del dolor en su pierna. Le molestaba, no por orgullo herido, sino porque se daba cuenta de lo mucho que se había aislado del mundo. Lucía no hacía preguntas, simplemente observaba. Su pasado emergía fragmentado, nunca como una historia completa. A veces, una reacción exagerada al oír el sonido de cascos por la noche. Otras veces, excesivo cuidado al cerrar las puertas. Ignacio no la presionó. Había aprendido que forzar respuestas creaba mentiras. Aún así, era evidente que Lucía provenía de un lugar dominado por hombres violentos y decisiones precipitadas. En el México rural, eso no era raro. Lo raro era que alguien sobreviviera sin convertirse en uno de ellos. Los antagonistas comenzaron a tomar forma dentro de la propia granja. Esteban Rojasel, administrador de las tierras más lejanas, era un hombre eficiente y ambicioso. Siempre había sido leal a Ignacio, pero la presencia de Lucía había despertado en él algo diferente. Sospecha mezclada con oportunidad. Una mujer sin apellido, sin antecedentes, viviendo bajo el techo del mayor terrateniente de la región. Eso podía ser útil. Esteban representaba una nueva mentalidad que avanzaba por el norte del país. Menos honor, más cálculo. Empezó a cuestionar viejas decisiones, a sugerir cambios en los contratos, a poner a prueba los límites de la autoridad de Ignacio, siempre con sutileza, siempre con cifras y argumentos fríos. Lucía presentía el peligro incluso antes que Ignacio. No porque entendiera de negocios, sino porque reconocía la mirada de alguien que ve a las personas como objetos. Empezó a evitar a Esteban, alterando rutinas y rutas dentro de la finca. No le advirtió a Ignacio. Sabía que las advertencias sin pruebas eran ignoradas.
o peor aún, castigadas. El entorno también influyó en las decisiones. El norte de México atravesaba una transición silenciosa. Las antiguas rutas comerciales comenzaban a mezclarse con actividades ilegales y las granjas aisladas se convertían en objetivos estratégicos. La riqueza de Ignacio, antes protegida por la distancia y el respeto, ahora atraía atención indeseada. Lucía lo sentía intensamente. Por la noche, a veces me despertaba con el eco lejano de los motores. Ignacio también lo oía, pero fingía no entender. Era de los que creían que afrontar los problemas demasiado pronto los hacía reales. A pesar de esto, algo comenzaba a cambiar en su interior. Por primera vez, Ignacio comenzó a adaptar la granja para beneficio de otros. Reforzó las cercas, modificó los turnos de seguridad y trajo hombres de confianza de las regiones vecinas. Oficialmente, estos eran ajustes rutinarios. En la práctica eran respuestas silenciosas a la presencia de Lucía. Entre ellos, el vínculo se forjó sin declaraciones, sin promesas. A veces compartían el mismo espacio en silencio, contemplando cómo el atardecer teñía el desierto de rojo. Otras veces, intercambiaban algunas palabras prácticas. Aún así, la ausencia de preguntas creó una confianza poco común. La hacienda Valverde ya no era solo un imperio de tierras y ganado. Se estaba convirtiendo en un lugar donde las decisiones tenían consecuencias humanas. Y eso, para Ignacio, era territorio inexplorado. Lucía, sin planearlo, sin pedir permiso, comenzaba a formar parte de la estructura de la finca. Y precisamente por eso también se estaba convirtiendo en el punto más vulnerable de todo lo que Ignacio había construido. El desierto seguía igual, pero dentro de los muros algo había cambiado y ya no había vuelta atrás. Los cambios en la hacienda Valverde comenzaron a tener efectos que Ignacio ya no podía ignorar. Surgieron pequeños incidentes donde antes reinaba un orden silencioso. Una manada de ganado desapareció de la noche a la mañana. Un antiguo contrato con un comprador de Saltillo se rompió sin previo aviso. Nada grave por sí solo, pero en conjunto formaban un patrón inquietante. Ignacio no explotó. Nunca lo había hecho. Reaccionó como el desierto reacciona ante una tormenta, aguantando primero, analizando después. Reunió a los capataces, redistribuyó las tareas y observó sus reacciones. Esteban Rojas mantuvo la postura correcta, respuestas rápidas y explicaciones excesivamente lógicas. Era de los que siempre tenían una respuesta preparada. Lucía percibió la atmósfera densa antes de que se hiciera visible. Los hombres hablaban menos cuando ella pasaba. Algunos apartaban la mirada, otros observaban en un silencio prolongado. La granja comenzaba a dividirse en bandos invisibles, y esto la inquietó. No por miedo personal, sino porque comprendía que los conflictos silenciosos terminan peor que los declarados. El primer enfrentamiento real ocurrió en una tarde sofocante. Un joven peón agrícola, Tomás, fue encontrado herido cerca de las vallas del límite norte. Afirmó haber sido atacado por forasteros, pero su versión cambiaba con cada pregunta. Ignacio escuchó en silencio. Esteban insistió en que esto confirmaba la necesidad de reducir los gastos de seguridad interna y negociar protección externa. La propuesta parecía práctica, pero conllevaba un riesgo: depender de fuerzas desconocidas. Ignacio se negó, sin dar explicaciones. Esteban no discutió, solo lo anotó mentalmente. La tensión no explotó, pero se calmó. Lucía, por su parte, empezó a notar movimientos extraños. Jinetes ajenos a la finca observaban desde cerca lejos de los caminos de tierra, marcas que reconoció de experiencias anteriores. No eran ladrones comunes, eran hombres tanteando el territorio. Intentó advertir a Ignacio indirectamente, sugiriendo cambios en la rutina, horarios diferentes para los peones y mayor vigilancia nocturna. Ignacio aceptó algunas sugerencias sin preguntar por qué.
Otras las ignoró. Aún le costaba aceptar la idea de que sus tierras pudieran estar amenazadas. El conflicto adquirió un nuevo cariz cuando Esteban empezó a acercarse a Lucía, no con un interés manifiesto, sino con preguntas sutiles. ¿De dónde venía? ¿Cuánto tiempo pensaba quedarse? ¿Qué planeaba hacer después? Lucía respondió poco. Siempre lo suficiente para no parecer hostil, nunca lo suficiente para exponerse. Esta cercanía no pasó desapercibida para Ignacio. Por primera vez sintió algo parecido a una irritación personal, algo que trascendía la gestión de la finca. Aún así mantuvo las distancias. No era un hombre que reclamara a la gente. La presión aumentó cuando encontraron un cargamento entero de ganado muerto, envenenado, cerca del río seco. No fue una advertencia, fue una provocación. Ignacio reunió a los hombres esa misma noche. El ambiente era denso, cargado de miedo y anticipación. No alzó la voz. Simplemente dijo que nadie saldría de la granja sin autorización y que cualquier contacto externo debía serle reportado directamente. Esteban discrepó abiertamente por primera vez. Argumentó que esta postura aislaría la granja y aumentaría las pérdidas. Algunos hombres asintieron en silencio. Otros bajaron la cabeza. La autoridad de Ignacio, antes incuestionable, comenzaba a ponerse a prueba. Lucía observaba todo desde el fondo del salón. Sabía reconocer el inicio del caos. No fue un ataque directo lo que destruyó imperios, sino la duda que se extendió. Esa noche, Ignacio encontró huellas cerca de la casa principal. Huellas recientes, demasiado cuidadosas para ser accidentales. No se lo dijo a nadie, simplemente él mismo incrementó su vigilancia. Por primera vez en muchos años, durmió armado. Lucía tampoco durmió. Sentía que su presencia había acelerado algo inevitable. No se arrepentía de haberse quedado, pero comprendía que estaba empezando a pagar el precio. El conflicto ya no era meramente externo. Crecía dentro de la finca, infiltrándose en decisiones, miradas y silencios. Ignacio se enfrentaba a algo que nunca antes había enfrentado. La posibilidad de perder el control, no por falta de fuerza, sino por exceso de confianza en el pasado. Y Lucía, sin quererlo, se convirtió en el centro silencioso de ese cambio, no como causa directa, sino como catalizador de todo lo que estaba a punto de derrumbarse. Con el paso de las semanas, la hacienda Valverde dejó de ser un simple espacio de trabajo para convertirse en un campo de batalla. Las subtramas no surgieron como simples diversiones, sino como vías subterráneas que alimentaban el conflicto principal. Uno de ellos estuvo involucrado Mateo Esteban, el anciano capataz. Nunca había cuestionado su lealtad a Ignacio, pero la edad comenzaba a pasarle factura. Esteban aprovechó esto hábilmente, sugiriendo sutilmente que la granja necesitaba manos jóvenes al mando. Algunos peones comenzaron a hacer eco de la idea, no por convicción, sino por temor a estar en el lado equivocado cuando llegara el cambio. Lucía notó el aislamiento gradual de Mateo. Empezó a ayudarlo con tareas sencillas, sentándose con él al final de las tardes, escuchando historias que nadie más quería oír. No interfería directamente, pero su presencia le devolvió a Mateo una especie de dignidad que la granja comenzaba a negarle. Esto creó tensión, un gesto pequeño, pero político. Otra subtrama se gestaba fuera de las murallas. Los comerciantes de la región comenzaron a evitar el trato directo con Ignacio, no por desconfianza, sino por rumores. Se decía que la finca estaba marcada, que grupos armados vigilaban sus movimientos. La frágil economía local reaccionó al miedo antes de los hechos. Ignacio sintió que la red se cerraba invisiblemente. Dentro de la casa principal, la relación entre Ignacio y Lucía evolucionó silenciosa, pero profundamente. No hubo declaraciones ni toques innecesarios, solo presencia constante. Ignacio empezó a confiarle pequeñas tareas domésticas, algo que nunca había hecho con nadie. Lucía
A su vez, empezó a permitirse pequeños gestos de pertenencia. Cuidar el jardín seco, reorganizar objetos viejos, devolver la vida a espacios olvidados. Este acercamiento, sin embargo, creó una nueva vulnerabilidad. Esteban se dio cuenta de ello y comenzó a actuar con más audacia. Ordenó cambios en las rutas de transporte sin consultar a Ignacio, justificándolos con la necesidad de seguridad. En la práctica, estaba poniendo a prueba los límites. Cada decisión sin oposición era un paso adelante. La presión del tiempo se intensificó cuando llegó la noticia de que un importante comprador internacional llegaría a la región en pocas semanas. Un acuerdo de esa magnitud consolidaría la posición de Ignacio o, si fracasaba, abriría la puerta a disputas internas. Esteban lo sabía. La carrera por controlar la narrativa había comenzado. Lucía sentía el peso del tiempo. Sabía que no podía permanecer invisible por mucho más tiempo. Su pasado, silenciado, se estaba convirtiendo en un riesgo creciente, no por vergüenza, sino por estrategia. Había gente que reconocería las señales, los gestos, las cicatrices. En una noche sin luna se oyó un disparo cerca de las vallas. Nadie resultó herido, ninguna intrusión, solo el sonido seco y calculado, un recordatorio. Ignacio reunió a los hombres de nuevo. Esta vez sus órdenes fueron más severas. Algunos obedecieron con prontitud, otros dudaron. La división estaba despejada. Mateo intentó intervenir, pero algunos de los más jóvenes lo ignoraron. Eso dolió más que cualquier ataque externo. Ignacio se dio cuenta demasiado tarde de que la autoridad no se queda callada cuando el miedo ya se ha apoderado de él. Lucía observaba todo con la claridad de quien había visto derrumbarse estructuras antes. Comprendía que todas las subtramas, la ambición de Esteban, el debilitamiento de Mateo, los rumores externos, la creciente cercanía entre ella e Ignacio, convergían en un punto único e inevitable. El tiempo se acababa. Y pronto, la granja tendría que elegir entre permanecer fiel al pasado o sobrevivir al futuro, incluso si eso significaba sacrificios que nadie allí estaba dispuesto a hacer. El punto de inflexión no llegó con explosiones ni derramamiento de sangre a plena vista. Llegó de una manera más peligrosa, silenciosa, calculada y definitiva. La mañana en que el importante comprador internacional debía llegar a la región, Ignacio se despertó con la inquietante sensación de que algo ya había sucedido antes de que comenzara. La finca estaba extrañamente demasiado organizada. Los hombres realizaban las tareas con excesiva eficiencia, evitando el contacto visual directo. Era la calma que precede a las decisiones tomadas sin consentimiento. El comprador nunca llegó. En cambio, llegó un mensajero con un documento oficial. El acuerdo había sido cancelado. La justificación era simple y demoledora. Dudas sobre la estabilidad de Hacienda Valverde y sobre el liderazgo de Ignacio. El nombre de Esteban Rojas apareció como contacto alternativo para futuras negociaciones. Ignacio leyó el periódico en silencio. No lo rompió, no reaccionó. Simplemente lo dobló con cuidado y se lo guardó en el bolsillo. Ese gesto, más que cualquier arrebato de ira, indicaba que algo en su interior había cambiado. Lucía lo notó de inmediato. No preguntó nada. Pero ese día, Ignacio no se sentó con ella al anochecer. Caminó solo por el límite de la propiedad, observando el terreno como si se despidiera. La revelación llegó horas después, traída por Mateo. Con dificultad, el anciano capataz confesó que Esteban llevaba meses negociando a espaldas de Ignacio, presentándose como el sucesor natural, sembrando dudas sobre las capacidades de Ignacio y utilizando la presencia de Lucía como argumento de inestabilidad. Una mujer sin pasado definido, protegida por el jefe, se había convertido en la pieza perfecta para socavar la confianza externa. Ignacio escuchó todo sin interrumpir. No había sorpresa en su rostro, solo confirmación.
El verdadero golpe no fue la traición de Esteban, sino el hecho de que hubiera sido posible. Esa noche, Lucía decidió hablar. Por primera vez desde su llegada, contó parte de su historia, sin detalles, sin justificaciones. Reveló que había huido de una región dominada por hombres que no aceptaban negativas, que su presencia en cualquier lugar siempre conllevaba riesgo, que sabía que, tarde o temprano, alguien usaría esto en su contra. Ignacio no la interrumpió. Cuando terminó, no le ofreció ningún consuelo. Simplemente dijo que la decisión de alejarse de él había sido suya, no de ella. Eso no borró las consecuencias, pero redefinió la responsabilidad. El acontecimiento inesperado se produjo poco después. A la mañana siguiente, Ignacio anunció que dejaría temporalmente la administración directa de la finca. Nombró a Esteban como gerente interino. La decisión fue una sorpresa. Algunos hombres parecían aliviados, otros confundidos. Lucía sintió que el suelo cedía bajo sus pies. Eso no fue una retirada, fue una trampa. Ignacio comprendió que confrontar a Esteban en ese momento solo confirmaría los rumores. Al hacerse a un lado, permitía que su oponente revelara su verdadera cara. Era una apuesta arriesgada y peligrosa. Lucía se dio cuenta con una claridad aterradora de que el juego había cambiado de nivel. Ya no era solo un catalizador, se había convertido en una pieza clave de la ecuación. Si Esteban consolidaba el poder, ella sería el primer problema en ser eliminado. Ignacio, por su parte, se enfrentó a algo aún más profundo, la necesidad de confiar en alguien más que en sí mismo. Al distanciarse, renunció al control absoluto que siempre lo había definido. El desierto indiferente observó el cambio. A partir de ese momento, nada se resolvería con silencio y espera. Las máscaras empezarían a caer, y el precio de la soledad finalmente se cobraría. La salida de Ignacio de la gerencia tuvo un efecto inmediato. La granja no se sumió en el caos, sino que experimentó una transformación. Esteban tomó las riendas rápidamente, imponiendo nuevas reglas, nuevos horarios y una disciplina rígida que muchos interpretaron como eficiencia. Otros reconocieron el tufo de autoritarismo disfrazado de orden. Las primeras consecuencias recayeron sobre los más vulnerables. Mateo fue oficialmente destituido de su cargo de capataz con el pretexto de un merecido descanso. En la práctica fue silenciado. Lucía sintió el impacto directamente. Sin la protección informal de Ignacio, su presencia comenzó a ser cuestionada abiertamente. Los comentarios susurrados se convirtieron en miradas directas. Esteban no la expulsó, todavía no. Prefirió aislarla, redujo sus tareas, la mantuvo alejada de las zonas comunes, restringió sus movimientos con el pretexto de la seguridad. Era una estrategia clara, hacerla invisible hasta que nadie sintiera su ausencia. Ignacio, por su parte, observaba desde la distancia. Se había instalado en una vieja caseta de vigilancia al borde de la propiedad. Oficialmente, se recuperaba de la presión de los últimos meses. En la práctica, estudiaba cada movimiento, conocía a hombres como Esteban. Se sabía que el poder sin control revela excesos. Lucía sentía que la tensión aumentaba cada día. Pequeñas señales indicaban un peligro inminente. Hombres armados que no conocía patrullando de noche. Cambios en las rutas internas. Conversaciones interrumpidas al acercarse. Sabía que la estaban evaluando como un riesgo. La reacción emocional no fue un miedo paralizante, sino claridad. Lucía comprendió que debía actuar, no huir. Huir confirmaría todo lo que Esteban había dicho. Quedarse, sin una estrategia, sería un suicidio. Mientras tanto, Esteban empezó a cometer errores. Embriagado por una sensación de control, empezó a presionar a los comerciantes locales, renegociando contratos con condiciones agresivas. El respeto que Ignacio había cultivado con paciencia empezó a erosionarse.
Algunos hombres percibieron la diferencia, pero ahora temían ceder. Mateo intentó advertir a sus antiguos aliados, pero su voz ya no tenía peso. Aún así, su lealtad a Ignacio permaneció intacta. Fue él quien logró llevar información discretamente a la caseta de vigilancia. Actas de reuniones secretas, nombres de compradores alternativos, evidencia de tratos ilícitos. Lucía también reaccionó, empezó a observar, a memorizar horarios, a reconocer patrones. Su pasado, que tanto le había costado enterrar, se estaba convirtiendo en una herramienta. Sabía cómo operaban hombres como Esteban cuando creían que nadie los vigilaba. La granja, antes un organismo cohesionado, se estaba convirtiendo en un cuerpo en conflicto interno. Cada decisión que tomaba Esteban generaba una reacción silenciosa. Cada silencio alimentaba la desconfianza. Ignacio observaba el deterioro con precisión quirúrgica, esperando el momento oportuno. La consecuencia más profunda, sin embargo, fue interna. Ignacio se dio cuenta de cuánto había sacrificado su humanidad por la soledad. Al ver a Lucía aislada, comprendió que protegerla a distancia no era suficiente. El precio de no actuar antes se hacía evidente. Lucía, por su parte, se enfrentaba a una difícil elección: seguir siendo el eslabón débil o asumir un papel activo, incluso si eso significaba colocarse directamente en la línea de fuego. El punto de inflexión había sido superado. Las reacciones estaban en marcha, irreversibles. Y lo que vendría después ya no sería una disputa silenciosa, sino una confrontación marcada por las consecuencias de todas las decisiones tomadas hasta ese momento. El periodo de espera terminó abruptamente para Lucía. El aislamiento impuesto por Esteban dejó de ser meramente estratégico y se volvió hostil. Órdenes contradictorias, vigilancia constante, restricciones injustificadas. Ya no se trataba solo de controlarla, sino de desgastarla. Quería que cometiera un error. Lucía decidió no darle ese placer. Empezó por cambiar su propio comportamiento. Se volvió predecible en público e invisible en privado. Cumplía horarios, acataba órdenes y evitaba conflictos. Al mismo tiempo, aprovechaba cualquier oportunidad para observar. Su crecimiento no se debió a discursos, sino a la adaptación. El pasado que casi la había destruido ahora le servía de guía. Ignacio también estaba experimentando su propia transformación. Por primera vez, necesitaba confiar plenamente en los demás. Mateo, incluso a la distancia, se convirtió en su ojo en la granja. Dos peones más jóvenes, antes neutrales, comenzaron a reportar movimientos extraños. Ignacio se dio cuenta de que el liderazgo no era solo presencia física, sino la capacidad de inspirar lealtad, incluso en ausencia. El mayor desafío surgió cuando Esteban confrontó directamente a Lucía, no con violencia, sino con palabras calculadas. Insinuó que su presencia ponía a todos en riesgo, que Ignacio había perdido la lucidez mental por su culpa. No hubo una amenaza explícita, solo la promesa implícita de que su partida resolvería muchos problemas. Lucía no reaccionó como antes. No se justificó, no se defendió. Simplemente dejó claro en pocas palabras que no se iría sin hablar directamente con Ignacio. Ese fue un error estratégico de Esteban. Por primera vez, mostró irritación. Este pequeño enfrentamiento marcó un punto de inflexión interno. Lucía dejó de verse como una carga y empezó a verse como una agente. Empezó a registrar mentalmente información que pudiera desmantelar a Esteban en el momento oportuno. Rutas nocturnas, nombres de intermediarios, horarios de encuentro fuera de la finca. Ignacio, por su parte, abandonó la postura de observador distante. Reconoció que esperar demasiado podía costar vidas. Se acercó en secreto a la casa principal, estableciendo contacto indirecto con hombres que aún le eran leales.
Su superación se debió a que abandonó el control absoluto en favor de la acción coordinada. La presión llegó a su punto máximo cuando un peón resultó herido en una disputa interna. No hubo muertos, pero el mensaje era claro. La tensión estaba a punto de estallar. Esteban intentaba imponer su autoridad a través del miedo, un camino sin retorno. Lucía fue quien dio el paso más arriesgado. Con una rutina aparentemente banal, logró enviar un mensaje indirecto a Ignacio, confirmando que Esteban se había pasado de la raya. No era una exigencia de rescate, era una advertencia estratégica. Su crecimiento se hizo evidente. Ignacio ya no era solo el hombre que lo controlaba todo solo. Lucía ya no era solo la mujer rescatada del desierto. Ambos evolucionaron a través de la acción, de la comprensión del peligro, de la valentía silenciosa. Lo que se avecinaba no dejaba lugar a más dudas. La superación no era completa, pero el camino estaba trazado. Y, por primera vez, Ignacio y Lucía caminaban en la misma dirección, conscientes de que el siguiente paso los llevaría directamente al enfrentamiento final. La granja entró en un estado de tensión constante, como si todos presentieran que algo estaba a punto de suceder, pero nadie sabía exactamente cuándo. Esteban apresuraba las decisiones, acortaba los plazos y cambiaba las rutinas con excesiva frecuencia. No era eficiencia, sino nerviosismo. Sentía que se le escapaba el control. Ignacio, ya más cerca del centro de la finca, comenzó a mover sus piezas discretamente. Reunió a sus hombres leales en pequeños grupos, sin largas reuniones ni órdenes escritas. Todo se hacía al ritmo de la vida cotidiana, como si nada estuviera fuera de lugar. La preparación no era visible, pero era sólida. Lucía se volvió esencial en este proceso. Conocía la agenda de Esteban mejor que él mismo. Sabía cuándo se sentía confiado, cuándo desconfiaba, cuándo se excedía. Sin repetir estrategias ya utilizadas, empezó a influir en pequeños eventos. Retrasos calculados, información incompleta, decisiones mal sincronizadas. Todo parecía aleatorio, nada lo era. Las subtramas comenzaron a desenvolverse con naturalidad. Mateo, aunque distanciado, se reintegró discretamente a la rutina como asesor informal. Algunos peones que se habían acercado a Esteban comenzaron a distanciarse, al darse cuenta del precio del camino que habían elegido. El miedo comenzaba a cambiar de bando. La presión del tiempo se hizo evidente cuando Ignacio supo que Esteban planeaba cerrar un trato definitivo en pocos días, cediendo parte de la finca a cambio de protección externa permanente. Eso significaría el fin de la hacienda Valverde tal como la había construido. No habría vuelta atrás. Ignacio decidió que no esperaría más. Sin confrontación directa, recuperó simbólicamente el liderazgo. Apareció en puntos estratégicos, conversó con veteranos y reanudó rutinas que solo él conocía. Su presencia, antes ausente, ahora cobraba renovada importancia. Esteban se dio cuenta demasiado tarde. Lucía corría su propio riesgo. Sabía que si el plan fracasaba, sería la primera en pagar las consecuencias. Aún así, no se rindió. En ese momento, su madurez era completa. Ya no actuaba solo para sobrevivir, sino para elegir dónde y con quién quedarse. La víspera del acuerdo, Esteban reunió a unos hombres armados frente a la casa principal. No anunció nada, pero el gesto fue claro. Ignacio observaba desde la distancia. No respondió con contundencia, sino con tiempo. Sabía que el clímax no llegaría de un ataque impulsivo, sino de una exposición inevitable. Todo estaba listo. Las rutas estaban trazadas. Las lealtades puestas a prueba. Las mentiras acumuladas. Cada personaje había llegado al límite de su propio arco. Ya no había margen para ajustes. La granja respiraba con dificultad. El siguiente paso no solo pondría fin a una lucha de poder, sino que redefiniría el destino de todos los presentes.
Y cuando llegó, ningún silencio pudo ocultar la verdad. El día amaneció sin viento, demasiado pesado para ser natural. Hacienda Valverde parecía suspendida en el tiempo. Ni siquiera los caballos se movieron. Los hombres tampoco hablaron más allá de lo necesario. Era una de esas mañanas en las que las decisiones no se pueden posponer. Esteban eligió el patio central para anunciar el acuerdo. Quería testigos, quería legitimidad. Reunió a peatones, capataces y comerciantes locales con el pretexto de una actualización administrativa. Hombres armados se apostaron discretamente, pero no lo suficiente como para pasar desapercibidos. El miedo estaba ahí, expuesto. Ignacio apareció cuando nadie lo esperaba. Caminó por el patio sin escolta, sin un arma visible, como solía hacer en los viejos tiempos. Su mera presencia cambió el ambiente. Algunos hombres enderezaron la postura, otros evitaron la mirada de Esteban. Lucía observaba desde el balcón, no se escondía, no estaba protegida, estaba donde debía estar. Esteban intentó mantener el control. Empezó a hablar de estabilidad, de futuro, de protección. Palabras grandes y vacías. Ignacio no lo interrumpió. Esperó. Siempre esperaba. Cuando Esteban anunció oficialmente el acuerdo, Ignacio dio un paso al frente, no alzó la voz, no acusó directamente, simplemente presentó hechos, actas de reuniones no autorizadas, pruebas de negociaciones ilegales, nombres de intermediarios, todo presentado con calma, casi con precisión. Cada dato desmanteló una capa de la autoridad de Esteban. El error fatal de Esteban fue reaccionar con arrogancia. Llamó a Ignacio anticuado. Dijo que la granja necesitaba evolucionar. Intentó convertir la traición en progreso. Fue entonces cuando Lucía bajó las escaleras. No aportó emoción, aportó contexto. Reveló cómo Esteban había usado su presencia para manipular a los compradores. Cómo había difundido rumores, cómo había intercambiado seguridad por poder. No se presentó como víctima, sino como testigo. El punto de inflexión llegó cuando Ignacio reveló el último detalle. El acuerdo que Esteban pretendía firmar ya había sido cancelado. Ignacio había anticipado la maniobra y expuso las irregularidades a las autoridades locales y a los compradores. Esteban quedó aislado. La tensión estalló cuando uno de los hombres armados intentó reaccionar. No hubo intercambio de disparos. Hubo vacilación. Los hombres se retiraron. El miedo se apoderó de ellos. Esteban se dio cuenta demasiado tarde de que ya no tenía suficientes aliados. Su caída no fue violenta, sino pública. Lo sacaron de la granja con una escolta improvisada, delante de los mismos hombres que creía controlar. En el fondo, Ignacio no celebró. Simplemente reclamó el lugar que siempre había sido suyo. Lucía sostuvo su mirada. No hubo triunfo. Hubo reconocimiento. Ambos habían cambiado. Ambos habían decidido actuar. El conflicto central terminó allí, no con derramamiento de sangre, sino con la exposición. La transformación del protagonista fue completa. Ignacio ya no era solo el hombre solitario que lo controlaba todo. Se había convertido en alguien capaz de confiar, escuchar y compartir el peso de las decisiones. El silencio volvió al patio, pero ahora era un tipo de silencio diferente. La partida de Esteban no puso fin a los problemas en la hacienda Valverde, pero sí a la mentira que los sustentaba. En los días siguientes, la finca atravesó un período de tranquila adaptación. No hubo castigos espectaculares ni discursos triunfales. Ignacio creía que la verdadera estabilidad se reconstruía en la vida cotidiana. Mateo fue restituido oficialmente, no como un símbolo del pasado, sino como un vínculo entre generaciones. Los jóvenes peones comenzaron a escucharlo de nuevo. La autoridad de Ignacio, antes debilitada, regresó con una diferencia esencial. Ahora era compartida.
Las decisiones se discutían, no se imponían. Lucía dejó de ser una presencia cuestionada y se convirtió en una parte aceptada de la estructura de la granja. No recibió títulos ni privilegios formales. Recibió algo más excepcional: la confianza pública. Su historia no se divulgó, pero dejó de ser un arma en su contra. Eso, en ese lugar, era la libertad. Las consecuencias externas también se manifestaron. Algunos comerciantes regresaron con cautela, otros no. Ignacio aceptó las pérdidas como parte del precio. Prefería menos negocios a malos negocios. La granja disminuyó en número, pero ganó solidez. Entre Ignacio y Lucía, el vínculo cambió de naturaleza. No hubo promesas explícitas ni declaraciones dramáticas. Hubo decisiones repetidas. Ella se quedó porque quería. Él la dejó quedarse sin controlarla. Este equilibrio, construido con tanto esfuerzo, fue la mayor señal de transformación. Ignacio también se enfrentó a lo que había evitado durante años: el futuro. Por primera vez, comenzó a organizar la sucesión de la finca, no como una urgencia, sino como una responsabilidad. La soledad dejó de ser un escudo para convertirse en una opción, una que ya no necesitaba elegir. El desierto permaneció allí, inalterado, pero entre los muros, la vida seguía un ritmo diferente, más atenta, más humana. Nada de lo ocurrido se ha olvidado, simplemente se ha integrado. Y Hacienda Valverde, que casi se había perdido por el silencio y el miedo, encontró un nuevo equilibrio, no a través de la fuerza bruta, sino a través del coraje de cambiar mientras aún había tiempo. Años después, quienes recorrían los caminos de tierra del norte de México aún oían hablar de la Hacienda Valverde, no como un imperio intocable, sino como un lugar donde se tomaban decisiones difíciles sin derramamiento de sangre. Decían que allí el poder había cambiado de manos sin disparos, algo demasiado raro para olvidarlo. Ignacio seguía despertándose antes del amanecer. Ya no cabalgaba solo cada mañana. A veces Lucía lo acompañaba. Otras veces seguía su propio camino dentro de la finca. Ninguno de los dos necesitaba explicárselo a nadie. Mateo decía que la tierra reconoce a quienes la respetan. Quizás por eso la finca había sobrevivido. El desierto se extendía inmenso y silencioso. Y en esa inmensidad, dos soledades aprendieron a coexistir sin anularse. Si esta historia te cautivó de principio a fin, es porque tocó un tema que va más allá de los westerns: la riqueza y el poder. Habla de decisiones silenciosas, lealtad, transformación y el precio de seguir siendo humano en un mundo hostil. Ahora queremos saber de ti. ¿Qué hubieras hecho tú en el lugar de Ignacio? ¿Lucía debió irse o quedarse fue la decisión correcta? Deja tu comentario con tu interpretación. Comparte esta historia con alguien que disfrute de las narraciones intensas y realistas y suscríbete al canal para no perderte otras historias como esta, llenas de tensión, emoción y giros inesperados. Cada comentario fortalece la comunidad y ayuda a que nazcan nuevas historias. Y dime también, ¿desde dónde estás mirando? Tu participación es parte de este viaje. Además, ¿desde dónde estás mirando? Nos encanta saber hasta dónde llegan estas historias.